La camarera había notado al anciano desde hacía semanas. Siempre llegaba solo, caminando con dificultad, con la ropa algo gastada y una mirada cansada pero amable. Pedía lo más barato del menú o simplemente agua, como si tratara de pasar desapercibido. Ella percibía que venía más por la necesidad de un lugar cálido que por hambre, aunque esa necesidad también estaba presente. En varias ocasiones lo había visto mirar los platos que los demás clientes recibían, como recordando tiempos mejores. Conmovida por su situación, decidió ayudarlo sin llamar la atención. Cada vez que podía, le llevaba un plato de comida completa, fingiendo que se trataba de un error de cocina o de un pedido cancelado. Lo hacía con naturalidad, pero siempre vigilante para que sus compañeros o el gerente no notaran nada. El anciano, al principio sorprendido, aceptaba la comida con timidez, agradeciendo en voz baja, casi con vergüenza. Ella le respondía con una sonrisa tranquila, asegurándole que no había problema, que todos merecían comer con dignidad. Con el tiempo, entre palabra y palabra, fue descubriendo pequeños detalles de la vida del hombre. Que había perdido a su esposa, que sus hijos vivían lejos y casi no hablaban con él, que su pensión apenas le alcanzaba para sobrevivir. Nunca se quejaba, simplemente narraba su vida con la serenidad de quien ya había aceptado sus circunstancias. La camarera, sin decirlo abiertamente, se había convertido en su única red de apoyo. Empezó a observar la hora a la que él solía llegar para tener lista alguna ración adicional. Procuraba que estuviera caliente, bien servida y lista para entregarle sin generar sospechas. A veces también le dejaba un café o un trozo de pan en la mesa antes de que él se sentara, simulando cortesía profesional. Para ella, aquel gesto era una forma silenciosa de resistencia contra la indiferencia. No ganaba mucho dinero, pero sabía que un acto de bondad genuina podía marcar una diferencia real. Aunque temía que alguien descubriera lo que hacía, su compasión era más fuerte que cualquier riesgo. Así día tras día, entre platos, comensales y rutinas, la camarera alimentaba al anciano no solo con comida, sino con la sensación de que aún había personas que veían su humanidad. El anciano que visitaba el restaurante reflejaba claramente una vulnerabilidad que iba más allá de su apariencia física. Su figura delgada, su caminar lento y la forma en que se sentaba siempre en la misma mesa, como si temiera ocupar demasiado espacio, transmitían la impresión de una vida cargada de soledad y dificultades. Su ropa, aunque limpia, mostraba el desgaste de los años, con costuras debilitadas y tonos descoloridos por el tiempo. A menudo llevaba consigo una pequeña bolsa de tela que parecía contener todas sus pertenencias, lo que hacía pensar que vivía con lo mínimo indispensable. Cuando pedía algo, lo hacía con una voz suave, casi inaudible, como si no quisiera molestar a nadie. Y más de una vez, antes de que la camarera comenzara a ayudarlo, había pasado largos ratos revisando las monedas en su bolsillo, calculando si podía permitirse un café o un simple plato de sopa. Su mirada, cargada de nostalgia, se perdía en ocasiones en el movimiento del local, observando a las familias y parejas que conversaban animadamente, como si recordara tiempos en los que también formaba parte de una vida más acompañada. No era extraño verlo suspirar, no con amargura, sino con esa resignación silenciosa de quien ha enfrentado demasiadas pérdidas. Todo aquello hacía evidente que se encontraba en una situación delicada, probablemente económica y emocional, pero mantenía una dignidad que conmovía a cualquiera que se detuviera a mirarlo con atención. Nunca pedía nada extra, nunca reclamaba, nunca levantaba la voz. Su presencia discreta contrastaba con la dureza de su realidad. La camarera, observadora por naturaleza, había comprendido que detrás de sus gestos, humildes y su agradecimiento constante, había un hombre que enfrentaba la vida cada día sin apoyo, sin familia cercana, sin un hogar cálido al cual regresar. La fragilidad del anciano no se manifestaba solo en su necesidad material, sino también en esa silenciosa búsqueda de un lugar donde sentirse menos invisible. Esa vulnerabilidad fue lo que despertó la empatía de la camarera y la motivó a tenderle una mano, convencida de que, aunque no podía resolver todos sus problemas, al menos podía ofrecerle un momento de alivio. Un plato de comida que le recordara que aún existían gestos de bondad en un mundo que muchas veces parecía haberse olvidado de él. La rutina tranquila del restaurante se vio abruptamente interrumpida el día en que dos
Camionetas aparecieron frente al local, estacionándose de manera decidida, casi coordinada, como si hubieran estado siguiendo un rastro durante días. La camarera, que en ese momento estaba sirviendo mesas, notó primero el ruido de los motores y luego la presencia de varias personas descendiendo con expresión seria, observando alrededor como si buscaran a alguien en específico. El ambiente cambió de inmediato. Algunos clientes levantaron la vista con curiosidad, otros se quedaron en silencio, atentos a lo que pudiera ocurrir. Los recién llegados no parecían clientes comunes. Vestían con ropa similar, portaban carpetas y radios, dando la impresión de formar parte de algún tipo de organización o entidad oficial. La camarera sintió un nudo en el estómago cuando vio que uno de ellos, con una foto en mano, miraba directamente hacia el interior del restaurante. Su primera preocupación fue el anciano, quien estaba sentado en su mesa habitual, comiendo lentamente el plato que ella le había llevado minutos antes. Él también notó la presencia de las camionetas y, sorprendido, bajó la mirada como si temiera ser reconocido. La camarera lo vio tensarse, sus manos temblando apenas alrededor de la cuchara. Una parte de ella quiso intervenir, protegerlo de lo que fuera que estuviera a punto de suceder, pero otra comprendía que no tenía idea de quiénes eran esas personas ni qué buscaban exactamente. Los hombres y mujeres de las camionetas entraron al local con pasos firmes, preguntando por el anciano de manera respetuosa pero directa. No había agresividad en su tono, pero sí una urgencia evidente. El resto de los clientes observaba expectante, mientras la camarera trataba de mantener la calma y entender si se trataba de una emergencia médica, una institución de ayuda social o algo completamente distinto. La tensión en el aire creció cuando uno de ellos se acercó finalmente al anciano, quien levantó lentamente la cabeza con una mezcla de sorpresa y resignación. En cuestión de segundos, lo que parecía un día común se transformó en un momento decisivo que revelaría la verdadera razón de la llegada de las camionetas. Todo indicaba que aquel anciano no era tan anónimo como todos habían supuesto y que su historia escondía mucho más de lo que la camarera jamás habría imaginado. La llegada de las camionetas no solo alteró la calma del restaurante, sino que también abrió la puerta a una serie de revelaciones inesperadas que cambiaron por completo la percepción que la camarera tenía del anciano. Hasta ese momento, ella había creído que estaba ayudando a un hombre solitario, quizá abandonado por su familia, o simplemente víctima de las circunstancias, pero la actitud decidida de las personas que descendieron de los vehículos indicaba que su presencia allí no era casual y que alguien llevaba tiempo buscándolo. Cuando finalmente uno de los visitantes se acercó a él y pronunció su nombre con una mezcla de alivio y preocupación, quedó claro que el anciano no era un desconocido olvidado por el mundo, sino alguien cuya ausencia había generado inquietud en otras vidas. La camarera observó con sorpresa cómo el anciano, visiblemente emocionado y a la vez nervioso, reconocía a las personas que lo rodeaban. Su voz temblorosa explicaba apenas fragmentos de una historia más grande. Había salido por su cuenta sin avisar. Había recorrido varios lugares sin rumbo claro y llevaba días sin comunicarse con nadie. Los hombres y mujeres que lo buscaban no pertenecían a fuerzas del orden ni a instituciones gubernamentales. Eran miembros de una residencia donde él vivía, personas que se preocupaban sinceramente por su bienestar y que se habían movilizado al ver que no regresaba. La camarera, al entender la situación, sintió una mezcla de alivio y tristeza. Alivio, porque el anciano no estaba tan desamparado como ella había imaginado. Tristeza, porque algo en su mirada reflejaba que él había escapado no por rebeldía, sino por un deseo profundo de sentirse libre, aunque fuera por unos días, de experimentar el mundo más allá de los muros que lo resguardaban. Mientras lo ayudaban a levantarse y lo acompañaban hacia las camionetas, el anciano se detuvo un instante para mirar a la camarera y dedicarle una sonrisa agradecida, una despedida silenciosa que decía más que cualquier palabra. Para ella, la escena reveló que sus actos de bondad habían tenido un peso real en la vida de aquel hombre, incluso si ahora regresaba a su rutina vigilada. La llegada de las camionetas no solo cerró un capítulo en la historia del anciano, sino que también dejó una huella imborrable en la camarera, quien comprendió que sus gestos, por pequeños que parecieran, habían significado un refugio en los días más solitarios de aquel hombre.